Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Y también es un gusto iniciar la semana con usted en este firme objetivo que tenemos de mantenerlo bien informado de lo que sucede en Yucatán. Nos acompaña, como cada noche, Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto iniciar esta semana en esta misma mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Querido Carlos, muy buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Por supuesto, es un gusto también estar con ustedes que noche a noche nos acompañan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también por las redes sociales que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y será una millonaria inversión la que se destinen en los trabajos de remodelación del Estadio Salvador Alvarado. Trabajos que ya fueron puestos en marcha en una actividad que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Estas acciones durarán un total de 5 meses y darán una renovada imagen a esta cuna de deportistas. El gobierno del estado aplicará en el Estadio Salvador Alvarado la inversión de 75 millones de pesos, la más grande de la historia del inmueble. Según los registros que tiene el gobierno del estado, de 2001 a la fecha, o sea, en los últimos 18 años, se hicieron 21 intervenciones en el Estadio Salvador Alvarado. Y estas 21 intervenciones sumaron una inversión de 24 millones de pesos. Y en esta ocasión, en solamente una intervención, le vamos a destinar 75 millones de pesos. Vila Dosal inició los trabajos de modernización del estadio, que finalizarán a principios de enero próximo. El secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo, detalló que los trabajos de remozamiento se efectuarán de forma simultánea en la pista aeróbica, área de atletismo, salones, servicios sanitarios, alberca, canchas, zona de usos múltiples y áreas verdes. En los 5 meses que durarán los trabajos, tiempo que permanecerá cerrado el estadio, los usuarios podrán asistir a otros centros deportivos como el Gimnasio Polifuncional, la Unidad Deportiva del Sur, el Complejo Cuculcán, la Inalámbrica, la Unidad Deportiva Benito Juárez y el Centro Deportivo Paralímpico, entre otros. El gobernador adelantó que se rentará un espacio en el Salvador Alvarado a una tienda de conveniencia con productos naturales. Lo que se recaude se destinará a un fondo de apoyo a deportistas del IDEI. Con imágenes de Joaquín Martínez para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. Ya más de 2 meses de que el gobernador Mauricio Vila Dosal inició el programa Mecanización de Suelos Agropecuarios, se trabajó en más de 700 hectáreas del sur, centro y oriente del estado, lo que representa más de la mitad de la meta de 1,000 hectáreas por año, acción que se realiza con el presupuesto de 8.5 millones de pesos. Con el esquema se realiza el mejoramiento de las primeras hectáreas de tierras de las 6,000 que se pretenden lograr en la administración de Vila Dosal, que indica que avanza a favor del repunte en la producción de bancos de biomasas que servirán para que los cientos de productores de las zonas beneficiarias obtengan mayores volúmenes de alimento para sus animales, evitando bajas durante la seca. El gobernador inició el programa de Suquilá, donde se trabajan 10 hectáreas en la asociación ganadera que por años permanecieron sin producción, y se espera que pronto los ganaderos y también los productores de la zona estarían obteniendo los primeros resultados de la siembra. Muy de la mano con estos temas de las inversiones que se ponen en marcha aquí en Yucatán a través del gobierno del estado. Importantes proyectos se concretan para fortalecer la infraestructura educativa. Con la inversión de más de 120 millones de pesos, el gobierno de Mauricio Vila Dosal realiza diversas acciones para ampliar y reforzar la infraestructura escolar del estado en el ciclo escolar 2019-2020. Para que alumnos desde preescolar hasta secundaria cuenten con espacios dignos para realizar su formación académica. La Secretaría de Educación Estatal, que encabeza Loreto Villanueva Trujillo, realiza 130 acciones para mejorar y construir nuevas aulas de clases y áreas complementarias en 75 planteles de 23 municipios
que registran incremento de la afluencia de estudiantes por diversos factores, entre los que se encuentra el cambio de residencia. Se construyen 90 aulas didácticas en escuelas establecidas y 12 aulas en edificios de nueva creación, 6 techos, 6 obras exteriores como construcción de plazas cívicas, canchas de usos múltiples, bardas perimetrales, pórticos y bodegas, así como 4 nuevos espacios anexos entre oficinas de dirección, servicios sanitarios, comedores, aulas de usos múltiples, bibliotecas, aulas para las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, talleres y aulas de cómputo, así como 12 salones de clases e igual número de anexos. El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán realizará trabajos de rehabilitación en 67 escuelas de educación básica ubicadas en diversos sitios de la entidad. Las acciones se suman al mantenimiento emergente que el instituto realizó a la fecha en 1,000 escuelas del estado, que respondieron a la atención de reportes por desperfectos en cuestiones desde la reparación de bombas de agua dañadas, conexiones eléctricas, instalaciones hidráulicas, baños en mal estado, pintura de aulas y oficinas, hasta la reconstrucción de muros y bardas perimetrales. Teleyucatán te informa. Unas 60 pequeñas y medianas empresas locales participan en la Feria de Productos Yucatecos como resultado de la vinculación de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo con una cadena mexicana de supermercados. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el subsecretario de Planeación, Promoción y Proyectos de la Secretaría de Fomento Económico, Joaquín Mieri Terán Puerto, reconoció el interés y el compromiso de la iniciativa privada al sumarse a esas acciones, pues hasta el 16 de septiembre, en los pasillos de las tiendas Canec, Avenida 128, Sendero, Altabrisa, Gran Plaza y Los Balcones, se exhibirán las ofertas de las pequeñas y medianas empresas de Mérida, Valladolid y Tizimín, desde artesanías, calzado y repostería hasta salsas, licores, botanas y frituras. Y unos 67 promotores del programa Comunidad Diferente del DIF Yucatán pueden atender emergencias médicas con la capacitación en primeros auxilios que impartió el personal de la Cruz Roja Mexicana, con la preparación que benefició también a 12 personas de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación. La dependencia contribuye al esfuerzo del gobernador Mauricio Vila Dosal, precisamente de acercar atención médica de calidad a todas las regiones del estado para prevenir enfermedades y también situaciones que pongan en riesgo la vida de quienes habitan las localidades más apartadas. Su titular, Leticia Mena, indicó que con la capacitación en las 68 localidades de 43 municipios donde llegue el programa de Comunidad Diferente, cuentan con gente preparada para responder con prontitud ante alguna emergencia. Y es momento de ir a la primera pausa. Acompáñenos porque al regreso le tenemos más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil, aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán.
Qué gusto que siga con nosotros aquí en Tele Yucatán Te Informa. Y el cine es una lengua universal. Lo pueden ver los que sienten pasión por las artes como los que solo desean entretenerse. Un momento mágico donde la música, imágenes y el espectáculo se fusionan, arrancando sonrisas e incluso lágrimas. Pues le platico que circuitos permanentes del séptimo arte podrán disfrutarse en los municipios del estado. La Secretaría de la Cultura y las Artes presentó el programa Impulso a la Cinematografía en Yucatán 2018-2024, con el que se proyecta crear circuitos permanentes en los municipios. Tiene como objetivo fortalecer el sector del cine en Yucatán a través de proyectos enfocados con la difusión, la formación, la distribución y el desarrollo de audiencias específicamente en la disciplina cinematográfica. El esquema busca descentralizar las acciones y crear circuitos cinematográficos en los municipios. Estamos en una primera etapa que se trata de activación de los espacios de exhibición de la sede culta y activación de cineclubs en las casas de la cultura. También tenemos Gigante Cinema, Cine al Aire Libre, y por último Cineclub Cine para Yucatán, que impacta directamente en el municipio de Mérida. El 25 próximo iniciará la temporada verano-otoño 2019 con la proyección de la cinta Largo Viaje hacia la Noche. Para consultar la cartelera completa, visite las redes sociales de Sede Culta o la página www.culturayucatán.com. Con imágenes de Joaquín Martínez, para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. La niñez, adultos mayores y personas con discapacidad tendrán varias opciones para su crecimiento personal y artístico por medio de los talleres que ofrecen los centros culturales de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Los centros Ricardo López Méndez de la Niñez Yucateca, la Ibérica y la Casa de la Cultura del Mayab, Leopoldo Peniche Vallado, ofrecen cursos para que la ciudadanía tenga espacios donde imaginar, crear y también convivir. El alumnado que pertenece a alguno de los 4 recintos y desee reinscribirse podrán hacerlo a partir de este día y hasta el 23 próximo, mientras que para las personas de nuevo ingreso el proceso será del 26 al 30 de este mes. Las clases iniciarán, según comentan, el próximo 2 de septiembre. La entidad sobresale en desarrollo cultural para la niñez y una muestra es la Orquesta Típica Infantil y Juvenil que, con apego a la tradición musical local, es un proyecto sólido de iniciación artística. Así lo aseguró la ejecutiva de fondos y apoyos del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Edith Rangel Torijo. La funcionaria y el director de Desarrollo Cultural, Saúl Villawals, encabezaron una reunión de la Comisión de Planeación del Fondo Especial de Desarrollo Cultural Infantil del Estado para diseñar un esquema de actividades y acciones que beneficien a la niñez. Y se puso en marcha una edición más, para ser precisos, el 8º Encuentro de Pintores de la Península. Ahí se dio el momento, el foro y también la oportunidad para reconocer el trabajo que realizan los pintores yucatecos. Unos 60 artistas oriundos de Humán participaron en el 8º Encuentro de Pintores de la Península, que se desarrolló en el Parque de la Comunidad. El organizador del evento y presidente de la asociación Art Pint, Marcelo Cervantes, resaltó que esos espacios son los ideales para demostrar la calidad de los pintores yucatecos y promover el arte en los municipios. En Humán hay que promover mucho cultura y arte. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros estamos realizando esto y los veo contentos, los veo felices en un lugar completamente agradable en esta ciudad y de verdad muy bienvenidos todos y me da muchísimo gusto que estén acá. En Humán se desarrolla una política cultural para crear espacios para la expresión de los artistas. La cultura es algo muy importante, el foro para nuestros artistas, para los artistas de Yucatán. Sepan que Humán es un promotor cultural y estamos en camino de lograrlo. Abrimos la puerta para todos nuestros artistas que quieran venir, los invitamos también a que se acerquen a la Dirección de Cultura, que se acerquen al Ayuntamiento de Humán, a la Secretaría Municipal, para poder encontrar un espacio. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Susana Rodríguez decidió usar sus conocimientos para emprender un negocio y una oportunidad de salir adelante. Esta es su historia.
La herencia de su madre fue transmitirle el conocimiento de una técnica tradicional yucateca que hoy aplica en sus artesanías y que le dieron la oportunidad de convertirse en exitosa emprendedora. Susana tuvo sus pininos cuando nació su sobrino. Las técnicas que utiliza son punto de cruz y punto relleno. Este último lo aprendió viendo videos de YouTube y emplea el conocimiento para bordar diversas telas. Por el intenso calor pensó en un producto que muchas yucatecas y algunos yucatecos usan, el abanico de mano. Dije, bueno, solo el abanico pues necesita protegerse, entonces vamos a hacerle una funda. Y pues de los sobrantes de la tela pues fueron saliendo otros productos como los monederos y ya después surgió la necesidad de hacer más tamaños de monederos, de implementarlo por ejemplo en libretas, separadores de libros. O sea, es infinita la cantidad de cosas que podemos hacer con el bordado. Susana usa telas de algodón como el cuadrillé y el cañamazo, al igual que el lino. Es durable, es muy cómoda tanto para trabajar como para el que adquiere el producto. Eso hace que el producto sea más durable, sea más cómodo. Hay diferentes tamaños en el punto, dependiendo del material. Por ejemplo, es un número 14, que quiere decir que se pueden bordar 14 puntos en una pulgada, que son 2.55 centímetros. Los productos que utiliza son resistentes, se pueden lavar con cloro y no desmanchan. Además, elabora medallones y todo tipo de bisutería. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Iniciar la semana informado de los pronósticos del tiempo es algo que le comentamos y damos a detalle en este instante. Sobre la mayor parte de la península de Yucatán se registra cielo medio nublado con probabilidad para lloviznas en el oriente y centro de la región. El ambiente es cálido con viento del este-sureste de 10 a 20 kilómetros por hora. En las próximas 24 horas, el establecimiento de una vaguada en el occidente de la península de Yucatán y la humedad que aportarán la vaguada, ubicada en el Golfo de Honduras, mantendrá la probabilidad para intervalos de chubascos en el noreste, centro y noroeste del estado. Se espera que la temperatura máxima oscile entre los 30 a 36 grados en las primeras horas de la tarde y que la temperatura mínima oscile entre los 21 a 26 grados en el amanecer de mañana martes. Teleyucatán te informa. Vamos a la entrevista con nuestra compañera Libner Ojeda. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Enrique Alcocer Basto, ya lo sabe, él es coordinador estatal de Protección Civil. Buenas tardes. Buenas tardes, Libner. Gracias por este espacio. Gracias a todos los televidentes de Teleyucatán que nos están viendo en este momento. No, al contrario, gracias por estar con nosotros para platicar un tema bien importante porque estamos en plena temporada de huracanes 2019, que platicábamos antes de entrar en vivo que ha sido una temporada bastante atípica, pero no hay que bajar la guardia. Sí, por supuesto, de hecho, por eso estamos aquí, porque la temporada de huracanes pues comenzó el 1 de junio, bueno,
de facto comenzó el 22 de mayo con Andrea, se extiende hasta el 30 de noviembre, estamos entrando al pico, a lo que históricamente pues ha sido la época, la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre, donde hay mayor formación de ciclones en el Atlántico, incluso pues Isidoro y Gilberto nos afectaron en el mes de septiembre, pero también comentábamos que ha sido una temporada muy atípica, una temporada que se vio influenciada por el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ya acabó, por lo tanto se piensa que se podría pues estabilizar, que se podría poner al día de alguna manera la temporada. Hay que recordar que todavía hay 12 ciclones pronosticados que faltarían para este tiempo hasta el 30 de noviembre y que no se han formado, y es por eso que tenemos que estar muy pendientes y no bajar la guardia. O sea, hasta el momento hemos tenido 2 formaciones, digámoslo de esta manera, pero la temporada aún no acaba. Así es, la temporada no termina. De hecho, hay un pronóstico de que faltarían por formarse 5 ciclones que alcanzarían hasta el grado de tormenta tropical y 7 que pudieran alcanzar hasta el grado de huracán. Esto para lo que resta del mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Así que de cumplir esos pronósticos, pues estamos hablando de una temporada pues intensa, que tenemos que estar muy pendientes. Hasta el día de hoy, toda la climatología, todas las formaciones han sido cerca de Estados Unidos, de hecho, muy cerca de Florida, ahí se han mantenido, incluso en estos días se estaba hablando de la posible formación de un ciclón nuevamente en esa zona. Hay que recalcar que no hay ningún ciclón activo en este momento en el Atlántico, no tenemos ninguna formación ni ningún riesgo en este momento, pero que no debemos de bajar la guardia los ciudadanos. Estamos muy preparados, estamos en el Consejo Estatal de Protección Civil con todo nuestro, pues con todas las instituciones que intervienen en este tipo de contingencias, con la CONAGUA, con el Ejército, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos todos muy bien preparados. Hay 106 consejos municipales de protección civil, también con cada uno de los alcaldes, y pues también estamos muy coordinados los 3 órdenes de gobierno, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Mauricio Vila, que nos ha pedido tener esta coordinación día con día. Importante recalcar que hasta el momento no hay amenaza, no hay ninguna formación, pero no está de más recordar todas esas medidas de prevención que los ciudadanos debemos llevar a cabo en caso de presentarse alguna contingencia natural de esta especie. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues ahorita estamos en buen momento todavía de planear con la familia, claro. Si en caso de ciclón tropical, si creemos que nuestra casa es lo suficientemente resistente, pues si nos quedaríamos en ella o si iríamos a casa de algún familiar, a casa de algún amigo, si pensamos que nuestra casa no es lo suficientemente resistente, o algunos de los refugios temporales que el gobierno del estado o los municipios habilitan pues para recibir a la población que necesite este resguardo. También, si nos vamos a quedar en nuestra casa, pues hay que tener los materiales necesarios para reforzarla, pero sobre todo estar muy al pendiente de los boletines, de la información que se da de esta temporada de huracanes todos los días a través de las redes sociales del gobierno del estado, de ProCivi, de Facebook, de Twitter, de la página yucatán.gov.mx, en la cual compartimos la información para que la población esté bien informada y pueda actuar consecuentemente para protegerse siguiendo las indicaciones pues, de las autoridades en caso de algún ciclón tropical. Que ese es un tema muy importante porque luego en las mismas redes sociales circula mucha información que realmente no está verificada ni es auténtica, entonces sería bueno hacer un llamado a la ciudadanía que solo tome la información de los sitios garantizados y verificados por las autoridades. Pues es que, por ejemplo, hemos estado viendo en estos últimos días información que dice onda tropical número 30 o número 31 y posible formación de ciclón. Efectivamente. Sí, pero en el Pacífico. Entonces, realmente para nosotros, pues no nos afectan los ciclones del Pacífico. En el Atlántico no hay nada en este momento. Desde luego que para todos es deseable que así siga sin formación de ciclones, pero no hay que confiarnos, hay que estar pendientes, ponte atento a esta temporada de huracanes. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando, esperemos que sigamos igual de atípicos en esta temporada 2019 para que no llegue ninguna formación a Yucatán. Sí, claro, y si así fuera, pues estaremos para informar desde luego a través de Teleyucatán
cualquier alertamiento que se tenga que dar, y únicamente recordarle a la población 911 para cualquier contingencia con motivo de esta temporada de lluvias. Ahí estamos al pendiente para atender cualquier reporte. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información tan útil para toda la sociedad. Gracias por este espacio. Y después de estos temas, esta información, nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos aquí a Tele Yucatán Te Informa. Tú, que sientes los colores del partido. Tú que has estado con nosotros sin importar si vamos arriba o abajo. Tú que sabes que somos capaces de revertir el marcador. Nos estamos renovando y tu decisión es la más importante. Te necesitamos con la camiseta bien puesta. Yo me apunto con el PRI. Es tiempo de que sepan que estamos más unidos que nunca. Mensaje dirigido a militantes del PRI. Para garantizar que Mérida siga siendo la ciudad más segura del país, creamos el programa Guardaparques, que te permite disfrutar con seguridad los espacios públicos. Con Casa Segura, más de 280,000 viviendas están aseguradas contra robo e incendio. Cumplimos nuestra promesa. Y para beneficio de niñas, niños y jóvenes, diseñamos Policía Educativa, un programa que promueve diversas acciones de prevención. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y con más información. Un verdadero festival gastronómico. Así fue el primer festival del Salbut. Un gran número de personas tuvieron la oportunidad de participar en este evento que captó la atención de muchos ahí en Sellé. En el primer festival del Salbut que se realizó en Sellé, se sirvieron más de 15,000 piezas del alimento que disfrutaron los cientos de visitantes, quienes tuvieron a su alcance amplia variedad del platillo. Se sirvieron salbutes de pulpo en escabeche, en su tinta, de camarones empanizados, cangrejo, hasta conejo en adobo, sin olvidar los tradicionales de pavo. El de mayor demanda fue el salbut de castacán con queso. Castacán con queso, no pensamos que vaya a ser un éxito, ¿no? Pero está la gente por la especialidad del pulpo en su tinta y castacán con queso. Y también tenemos pulpo en escabeche y el pavo normal. Lo tomamos de una persona que le gusta mucho en la casa el castacán con queso y dice, hazlos de eso. Y lo hicimos a ver y funcionó. Otro de los más solicitados fue el de queso relleno, que se distinguió por el picadillo. El relleno, la carne molida, la preparación de la carne molida lleva pasita, alcaparra y aceituna, lleva tomate, cebolla y chile dulce con un poquito de sal, pimienta y muchísimo amor. En el festival gastronómico también participaron universidades que ofrecieron gran variedad de salbutes, entre ellos el elaborado con macal, tubérculo que desaparece en el gusto de los comensales. Y aunque no es endémico del estado, aquí se consume mucho, pero en estos tiempos ha estado en peligro de extinción, ya que la gente no lo consume, ya no lo siembra y pues por lo tanto ya no lo cosecha. Está guisado con pepino cat, al igual que el macal es un fruto que se ha ido olvidando a lo largo del tiempo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Yucatán es el tercer estado con mayor crecimiento en el país, con el 3.1% por la constante atracción de inversiones y generación de empleos, indicadores en los que el gobierno trabaja para acrecentar la economía de la entidad. Esto fue lo que resaltó el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa.
Al entregar la medalla al mérito chilero nacional a Armando Palma Peniche, el funcionario entregó el distintivo a nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal al fundador del programa Educar para Producir, que enseña al campesinado a usar sus conocimientos para aumentar y también mejorar sus cosechas. Acompañado del presidente del Consejo Nacional de Productores de Chiles, Virgilio Morales Lara, Díaz Loesa señaló que Yucatán ocupa el lugar nacional más alto en la confianza empresarial. Es considerado como el estado más seguro del país y este gobierno es el mejor evaluado. La máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, continúa con sus proyectos para incrementar la calidad académica. Parte de esta iniciativa es la constante sinergia con otras instituciones educativas. Estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Yucatán trabajarán en conjunto con universidades públicas de Quintana Roo para mejorar la calidad educativa. Con el convenio firmado se desarrollarán en conjunto proyectos, programas, acuerdos y otras acciones en campos de docencia, investigación y cultura. Que tendrá que ser un proceso reflexivo, participativo, paulatino y que tendremos que acompañar a la federación justamente en todos estos procesos que serán, insisto, de manera paulatina. Entonces está por definirse qué más vamos a hacer, cuáles son las fechas. Creemos que hoy nos podemos quedar con alguna reunión en Quintana Roo para que el equipo de la universidad pueda trasladarse y comenzar a trabajar en estos ejes y diseñar las formas de intercambio y de movilidad tanto en profesores como en estudiantes. Se realizarán 34 talleres de educación especial, indígena, preescolar, primaria y secundaria, además de diplomados que sean de interés mutuo. Se formarán grupos de investigación que propondrán soluciones a problemas regionales. Como resultado del convenio, entre los cursos que se impartirán son liderazgo pedagógico, estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora, sensibilización sobre la perspectiva de género, entre otros. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, de Yucatán te informa. Nuevo e innovador equipo peninsular llega hasta el Centro de Investigaciones Regionales. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi inauguró el área de citometría, que cuenta con un nuevo equipo para analizar las células con precisión para obtener resultados que contribuyan al desarrollo de vacunas y tratamientos para enfermedades como mal de Chagas y cáncer. El equipo adquirido es el primero en su tipo en la península y estará a disposición de usuarios internos y externos de la Universidad Autónoma de Yucatán. La tecnología del aparato estudia en corto tiempo millones de células una por una. Nuestra comunidad universitaria, diferentes investigadores están llevando a cabo una investigación, digámoslo así, activa en el campo de la enfermedad de Chagas y actualmente están aplicando también aspectos de la citometría de flujo en el estudio de la enfermedad y han logrado pues avances muy importantes, por ejemplo en el desarrollo de vacunas, ¿no? Se podrían detectar anomalías en enfermedades como la leucemia, Chagas, entre otras. Enfermedad de Chagas, la enfermedad de Leishmania o úlcera del chiclero, diferentes tipos de cáncer, leucemias, linfomas, que son enfermedades no infecciosas, pero que a través de la citometría de flujo se pueden analizar diferentes marcadores para poder identificar y dar un diagnóstico preciso de este tipo de enfermedades. Además, el área de citometría contribuirá a la formación de personal por medio de cursos y talleres de fundamentos y aplicaciones de la citometría de flujo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, de Yucatán te informa. Y más de 50 funcionarios del área de salud y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado participaron en el curso de alta especialización para la aplicación del Protocolo de Estambul, impartido por expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente de la CODEI, Miguel Óscar Sabido Santana, resaltó que la tortura, así como otros tantos tratos crueles, inhumanos o degradantes, son prácticas que pueden ocurrir en el sector público como en el privado, por lo que es necesario contar con especialistas capacitados en su detección. Se buscará capacitar a profesionistas en las tres áreas: jurídica, médica y psicológica, que incluye el protocolo, una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos durante la práctica de las valoraciones médica y psicológica de una persona que fue víctima de tortura o maltrato.
Todavía le tenemos más información, una breve pausa. Siga con nosotros. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan. Los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nohoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nohoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yuchilaca. Yuchilaca, aquí estamos empezando la semana. Una semana estamos iniciando lluviosa. Como debe ser. Como debe de ser. Y fresca la tarde. Veitro ni pole que le cambié su chico y el Tele Yucatán te informa y ambalo cana y ojel tabes. Acá vi lunes es live. Bolon la una que en agosto y Nicón, y ambalo caño el tal. Ojalá Yucatán, Yanukasik tun, unos Miyajil, Tucuchil, que Tlamil Basha, el Estadio Salvador Alvarado, y no tojotic 75 millones de pesos, tun, Umalo Quinta y Quinta, le nos cuchil el Gelo, Veitu Tzao, Gel, Bijol Popil, Obras Públicas, Virgilio Crespo, le titu Solatum Basha, Miyajilo, con Betu Biltelo, Turakle Gelas, Tushkuyalka, Mac, Telo, y Antunu, Umalo Quintal, Uyus Quintal, Bejeno Cuchilo, Tushkuyuchul Babha, y Chula Bashilo, le tie Hop, el Winalilo. 5 winalilo con Chantal Calane Cuchililo, y le usted lo beta le meyahilobo. Le macho su cubino de tu cuchil Estadio Salvador Alvarado, o pasta lo vino tu la cuchilo y andun hebish. Gimnasio polifuncional, actante y an, Bechan Unidad Deportiva del Sur, Complejo Cuculcán, Unidad Deportiva Inalámbrica, Deportivo Benito Juárez, 7 Centros Deportivos Paralímpicos, y Chula tus cuchilo, Hopel winalilo cucalvile cuchila, Taliutskin Talsan. Bechan yetel 120 millones de pesos con utoholtun lo yutskinta que gelas nahilop shock betanu beta le meyahilo geloba cali que lunatru que en lucasbal ujabil shock 2019 tak 2020 umola il cambesa hol en tanto Meloreto Villanueva Trujillo tanu beta 130 pele gelas meyahilo yalu yutskinta 75 pele nahilop shock 23 pele el mektan kahilop cali que tun tuskuyila hatsku sokuya ta shoknalobi 90 pele tumben nahilo mas nahilo shock kuchilo los kuchul shock tanu betal telo ti nahilo yetula 12 ulak ti tumben nahilo shock el gelas meyahil tanu betal chale ukahbal le shoka yabachtum kuchilo yanubin uyuskin tal vale le yashets okubetal hela tukahil uman uchupe muchtambalil pe muchtambalite makos bonilo octavo encuentro de pintores de la península le más holintikle muchtamba ila Marcelo Cervantes que aliquete uma no tanu he capta upasta lil ubin mako bi le más ukate más yandi más kubetikle me yahilhela el upasta unat altelo tatun utak muktal miatzili le timektan kahilo helobo he capta kuchil beilo telo bin mako tun uyes uyich umeyahilo he bistun uchte tukahil umano 60 un tulumako yash takpa ichileba hela Becente tu kahil seye sábado hiak uchupe no kim besahili upechen vale mache ma bas kim besahili u kim besahil uhanta el salbut ukabaton primer festival del salbut
mana 15,000 tung upel bing le che salbut o beta telo la shu pole la hantabi helas tum bishi chok mana mako ubinte tu kahil seyeu taktansel kahilo talo telo bino telo hanto leba leki kiba su kuhantal weila helas bashetu beta tak binetel pulpo yetel ula baso kubetak binetel bakel tul beta letie salbut hamila takpatung nahilop shoksani tusaho tung kaholbi yani salbut etel u etel makal betang leche kuchakal kucho ku hosa beyo kapate ku beta le bahelo pe bat nu tu binu shulu sant me mat chu pakal mat chu pantal e chula bahilo ya bachki mo kolli tu kahna lo seye hachki ki bash uchte tu kahil seyo chela bahil chiko te stile sutukila sama me migil bash ku atene chak chiko le sulak basho kanan uyu heltal. Miguel Eleni, por hoy es todo y nos vamos. Pero nos vemos mañana. Mañana aquí estaremos. Nosotros seguimos con la información y es que recientemente se conmemoró el Día Nacional del Cáncer Cervicouterino. Sin embargo, diversas asociaciones civiles realizarán actividades para crear conciencia entre la sociedad del cáncer ginecológico que cobra la vida de 4,000 mujeres al año en el país. Al día 11 mujeres mueren por cáncer cervicouterino y el 99% de los casos pudo evitarse, explicó el ginecobstetra Félix Molina Guiar. Es importante hacerse sus revisiones ginecológicas, especialmente desde que inician la vida sexual. Se recomienda hacer una exploración ginecológica que es muy sencilla, es únicamente colocar un pequeño espejo vaginal para poder vislumbrar el cuello y se toman a través de una muestra parte del tejido como un cepillito de lo que vienen siendo las células que se encuentran en el cuello de la matriz. El diagnóstico del Papa Nicolau se puede complementar con una colposcopía. Se refirió a los factores de riesgo que ocasionan la enfermedad. Inicio de la vida sexual de manera temprana, múltiples parejas sexuales, lo que viene siendo el consumo usual o habitual de tabaco, o sea, el tabaquismo, y bueno, el estado nutricional e inmunitario que tenga la paciente. Afortunadamente, el esquema nacional de vacunación incluye biológicos para prevenir los virus más agresivos que ocasionan el cáncer. Las vacunas que están disponibles actualmente protegen contra los virus, contra las cepas más o los tipos más agresivos del virus asociado al papiloma humano. Entonces las vacunas se pueden colocar desde la infancia, aproximadamente entre los 9 y los 14 años. Las vacunas pueden evitar hasta 80% la aparición del cáncer cervicouterino, que es la segunda causa de muerte en las mujeres después del cáncer de mama. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y con esta información nosotros nos despedimos agradeciendo que nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana, por supuesto, los esperamos a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana y por supuesto ustedes ya saben, sigue la información deportiva con Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Está chido que hagas ejercicio, que brinques, entrenes y practiques algún deporte. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil, aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya listos con la información deportiva aquí en Deportes Teleyucatán. Iniciando la semana lunes ya
19 de agosto con bastante información del ámbito local, todo lo que acontece en el deporte de nuestro estado. Vamos a platicarles de, pues bueno, esta mañana se dio el banderazo para los trabajos de remodelación allá en el Estadio Salvador Alvarado por parte del gobernador Mauricio Vila, así como también estuvo acompañado pues del director del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, junto con deportistas, presidentes de asociaciones deportivas y bueno, toda la gente que se dio cita esta mañana ya en la llamada Catedral del Deporte Yucateco. También les vamos a platicar de los Leones. Perdieron ayer contra los Piratas de Campeche, así que el conjunto del Parche se llevó el clásico peninsular, ganan al conjunto de las Fieras. También vamos a platicar de los Ciervos sí ganaron, se metieron allá al Carlos Iturralde Rivero de esta ciudad y lograron la victoria contra el conjunto de los Leones Negros. Y finalmente también del físico-constructivismo y del fitness, ya que se realizó el domingo allá en Progreso el campeonato Mr. Playa, en donde Jesús Pech fue el ganador absoluto de esta competencia. Todo esto y más a lo largo de estos 15 minutos. Quédese con nosotros. Rápido le comento nuestras vías de comunicación: 940-7600, el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter. Primero en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted esté en contacto con nosotros. Y vamos a arrancarnos con lo que sucedió precisamente esta mañana allá en el Estadio Salvador Alvarado, donde se dio ya pues el banderazo de los trabajos de remodelación del Estadio Salvador Alvarado, que bueno, va a estar cerrado durante 6 meses. A partir de mañana ya se cierran las puertas de este inmueble deportivo ahí de la colonia Yucatán, ya que se piensa entregar en enero con toda la remodelación que ahí será. Esta es la historia. Iniciaron este lunes los trabajos de remodelación del Estadio Salvador Alvarado, los cuales tendrán una inversión de 76 millones de pesos y que el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, dio el banderazo de salida esta mañana en la llamada Catedral del Deporte Yucateco. A partir de este martes, el inmueble estará cerrado durante 6 meses, ya que estos trabajos de remodelación pretenden entregarlos a fines de enero, según manifestó Carlos Sáenz Castillo, titular del Instituto del Deporte de Yucatán. Creo que estamos de plácemes, creo que no solamente los deportistas y los usuarios en general, ¿no?, sino la comunidad, la sociedad yucateca, por esta obra que bueno, esperemos ya en 5 meses tener lista. El directivo manifestó que la remodelación constará en mejorar la pista aeróbica y mantenimiento a la alberca, igual en el área de atletismo que abarca la pista de tartán y la cancha central, donde se practica lanzamiento de bala, martillo y jabalina. Además, se pintará el edificio central y se trabajará en los sistemas eléctrico, hidráulico y sanitario, así como también en los baños. La realidad es que nosotros en lo deportivo iniciamos desde hace varias semanas ya todo el tema de la socialización, de empezar a considerar el traslado de algunas academias y de escuelitas de iniciación deportiva que tenemos, algunos atletas de alto rendimiento, a otras unidades. Aquí la verdad queremos también agradecer pues esta alianza institucional por parte de algunas universidades privadas, instituciones públicas también, que se han sumado para ofrecer sus espacios y para que los deportistas también puedan. Y tal y como lo mencionó el gobernador, bueno, también tenemos una oferta de poco más de 6 unidades deportivas aquí en la ciudad de Mérida por parte del Instituto del Deporte, donde también pues están abiertas las puertas para recibir a los usuarios, ¿no? Al evento asistieron el clavadista Rommel Pacheco Marrufo, la sirena Regina Alférez Licea, reciente medallista de los Juegos Panamericanos, Rodrigo Águila Lara, atleta paralímpico, así como Miriam Canul Cop, titular de la Asociación Yucateca de Atletismo, entre otros destacados atletas yucatecos. Bueno, y de aquí nos vamos al rey de los deportes, al béisbol, y es que los Leones de Yucatán cayeron ayer contra el equipo Piratas de Campeche, y bueno, el conjunto del Parche, los Bucaneros, se llevan el clásico peninsular. Cita el refrán que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y es que el yucateco Manuel Flores lanzó toda la ruta con excelente labor monticular y condujo a los Piratas de Campeche al triunfo de 2-0 contra los Leones de Yucatán en el último juego de la serie ayer en el Parque Cuculcán. De esta manera, los filibusteros se quedaron con el clásico peninsular,
Sin embargo, y a pesar de la derrota, Leones sigue en la primera posición de la zona sur y esta semana tendrán su última gira de la campaña regular visitando a los Pericos de Puebla y Bravos de León. El originario de Chicxulub contuvo la ofensiva melenuda durante las 9 entradas para conseguir su 9º triunfo del año, ganándole un gran duelo monticular al derrotado César Valdés, quien permitió par de carreras en 7 rollos. Desde el episodio de las buenas tardes, los Piratas se enfilaron al éxito cuando hicieron las únicas 2 carreras. La de la quiniela fue anotada por Jay Austin, quien disparó doblete y anotó con imparable de Jason Atondo, que momentos después también llegó a tierra prometida gracias a batazo bien colocado de otro ex melenudo, Diego Madero. Por cierto, ya que hablamos del béisbol, pues bueno, el que está participando también en Aguascalientes es la selección mexicana de béisbol femenil. Están participando en el premundial de esta categoría. Y bueno, el día de ayer México le ganó 7 carreras por 6 a Cuba. Ya llega Liga, mejor dicho, su segunda victoria. Mañana va a enfrentar al equipo de Puerto Rico. Allá hay 3 jugadoras yucatecas, entre ellas las 2 hijas pues del buen Osvaldo Morejón, quien fue camarero del conjunto de los Leones y también forma parte del cuerpo técnico. Y bueno, esta selección, por cierto, déjenme les platico, la dirige Fernando Alejos, otro ex melenudo, quien estuvo participando con el equipo de las Fieras hace algunas temporadas. Él es el manager y bueno, ya lleva 2 victorias el equipo de México en este premundial de béisbol rama femenina. Muy bien, vamos a continuar con la información. Les decía, el equipo de los Venados. Los Venados le ganó 1-0 al equipo de los Leones Negros. Llegan a 2 victorias ya en el presente campeonato. Aún no conocen la derrota el conjunto de los Astados. Los Venados Fútbol Club consiguieron importante victoria de 1-0 contra los Leones Negros de la UDG en la cancha del Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero, resultado correspondiente a la fecha 3 de la Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Alan Murialdo, al minuto 59, fue el autor del único gol del encuentro y que significó la segunda victoria de los yucatecos en 3 fechas del naciente torneo y que además los mantiene invictos. Los Ciervos tuvieron varias oportunidades de abrir el marcador, ya que los Leones Negros se quedaron con 10 jugadores desde el minuto 35 por la expulsión de Jorlián Sánchez. El Ciervo Aldo Polo tuvo la más clara, pero falló un tiro penal. En el segundo tiempo, Orduña modificó la estrategia y esta rindió frutos, pues al minuto 59, Paulo Uscanga metió servicio al área que Alan Murialdo remató con la cabeza para anotar el único gol del compromiso. El siguiente juego del equipo astado será el sábado 24 de agosto visitando a los Dorados de Sinaloa. Al término del partido, platicamos con los técnicos de ambos equipos. Al final es un factor importante, porque no, esta es una cancha difícil por el tema del clima. Los muchachos hicieron mucho esfuerzo y lo complicó. Considero que eso fue un factor muy importante para que estuviéramos mermados, pero aún así considero que el equipo hizo un segundo tiempo muy bueno. Cometimos un error de marcación en la pelota parada que al final eso marca una diferencia importante. Yo creo que los números son fríos. Hoy no hicimos un buen partido. No me gustó el equipo, fuimos un poco pasivos. Nuestra actitud no fue la adecuada, pero aún así yo creo que sacamos el resultado al final, es lo que cuenta, pero no me quedo nada contento con el accionar del equipo.
Finalmente vamos a hablarles de el llamado deporte del músculo, el físico-constructivismo y también del fitness, esta tradicional competencia que se realiza ya pues cada año por parte de la Asociación Yucateca. Me refiero al Mr. Playa, se realizó allá en el Puerto de Progreso el día domingo precisamente, y Jesús Pech fue el ganador absoluto de esta competencia. El Puerto de Progreso se engalanó con la presencia de los hombres más fuertes de Yucatán en lo que fue la edición 2019 del torneo de físico, constructivismo y fitness Mr. Playa, que en esta ocasión se realizó en el Parque de la Paz con 80 participantes en el Puerto de Progreso. Jesús Pech Hernández, de la categoría clasificados hasta 80 kilogramos, se quedó con la corona absoluta, dejando en segundo sitio a Jair Lecturius y en tercero a Heraclio Soberanis. En la categoría principiantes, Miguel Ángel Sosa finalizó como el campeón, dejando como subcampeón a Jesús Zapol, y en tercero quedó Jorge Tuncu. En la modalidad de Classic Men Physique, el ganador absoluto fue Karim Velázquez, mientras que la segunda posición fue para Antonio Piña, mientras que en la tercera posición quedó Jair Lecurtois. Por su parte, Juan Lizárraga fue el campeón de la clase de veteranos, segundo quedó José Escamilla y tercero Daniel Pérez. En la modalidad de Men Physique principiantes, el primer lugar fue para Miguel Sosa y en segundo Renan Salazar. Por último, en la rama femenil, Flora Salazar ganó en bikini wellness, mientras que Elsie Quijano se ubicó como la subcampeona y María Falcón terminó en la tercera posición. Pues la información deportiva que tuvimos este lunes, gracias por acompañarnos. Mañana estaremos pues muy atentos a todo lo que acontece para llevarles la información de los deportes que acontece en nuestro estado. Por mi parte, tenga usted una excelente noche. Nos vemos mañana. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana.